Queridos coterráneos, bueno, bienvenidos al podcast de la Venezuela que nos merecemos, donde nos vamos a permitir identificar aspectos de nuestra realidad cívica, pero siempre con la intención de proponer ideas y algunos lineamientos para el país que todos deseamos. Los invito a soñar en la Venezuela que nos merecemos. Bueno, bienvenidos una vez más a todos los que nos escuchan. Hoy con otro programa súper interesante, del cual estoy muy contento, no solamente por el tema, sino además por el privilegio de tener aquí a un invitado de lujo. Hoy vamos a conversar sobre el cine venezolano y la industria del cine que nos merecemos en la Venezuela que todos soñamos. Y bueno, qué mejor para tratar este tema que Ignacio Castillo Cotén, un cineasta, politólogo, con excelentes obras cinematográficas, entre ellas La Virgen Negra, El Inca, que bueno, hoy en día se conoce como la única película censurada, pero una magistral obra de cine. Además, Ignacio es autor, o bueno, fue el que realizó ese famoso no sé cómo llamar, documental, me imagino, sí. de la Danubio, y además me cuenta aquí que está trabajando en uno sobre el sistema de orquestas que está cocinándose, y después me hablas un poco de eso, Ignacio. Pero bueno, agradeciéndote tu presencia aquí, Ignacio, te doy la bienvenida y bueno, quisiera comenzar preguntándote sobre cómo ves tú o cómo ha sido la historia, o cómo me puedes resumir muy brevemente la historia o la evolución del cine venezolano. ¿Cuál es tu apreciación si te preguntan cómo es el cine en Venezuela? ¿Qué responderías tú a eso, Ignacio? Bueno, hacer cine, gracias primero por la invitación, Rafa. Hacer cine a nivel mundial siempre es difícil. Es difícil porque requiere mucha gente, es un presupuesto costoso. Así sea, vamos a hacer algo bajo presupuesto, ese bajo presupuesto es bastante dinero, mucha logística, preparación, organización. Entonces es complicado, digamos, si no tienes el apoyo de diferentes entes, tanto gubernamentales como incluso hasta privados, es difícil llevar a cabo un proyecto cinematográfico. En Venezuela, y lo voy a contar desde mi experiencia, han habido momentos muy positivos. Recuerdo cuando salió la ley de cine, empieza todo el proceso de recaudación a través de Fonprocine y empezó a hacer, digamos, esto ya estoy hablando de 2005, 2006, empezó a haber un boom en el cine venezolano porque había dinero para hacer películas y para preparar a las personas. Digamos, había procesos de formación, talleres que se hacían en Venezuela y fuera de Venezuela, donde se estaba formando un equipo de gente importante para crear la industria cinematográfica. Esa ley, ese fondo, digamos, lo amparaba y lo apoyaba obviamente el Estado a través de normas, de leyes, pero también de alguna forma la empresa privada era activa porque había un proceso de recaudación donde las televisoras, las difusoras, estímulos tributarios. Estímulos tributarios, y entonces había una organización muy buena porque en la industria en Venezuela, digamos, la industria cinematográfica en Venezuela, ese gremio es un gremio muy organizado. A pesar de que tiene diferentes digamos, tendencias ideológicas, siempre ha encontrado un punto de encuentro en el cine. Entonces, eso ha permitido que la ley de cine se llevara a cabo y eso ha permitido que muchas obras se realicen. Entonces, fue un momento muy positivo. Yo llego al país después de haber estudiado afuera, en ese momento, en ese boom, y es donde hago La Virgen Negra. Y a los 23, 24 años yo estaba dirigiendo mi propia película, que eso en otra parte del mundo es ni pensarlo. O sea, era muy difícil. Incluso hasta en Los Ángeles. Yo estudié en Los Ángeles. Era muy complicado. Entonces, a mí me abrió una oportunidad de poder hacer cine y también me abrió ese sentido de responsabilidad de querer seguir fomentando el cine en Venezuela. Hoy en día eso ya no es así. Eso ya no es así porque sencillamente la economía no es la misma, el proceso inflacionario no fue igual, los organismos internacionales con los que nos apoyábamos para hacer películas, Ibermedia, por ejemplo, se dejó de pagar. O sea, una cantidad de cosas que se dejaron a un lado y el cine empezó a mermar. No, y estos estímulos tributarios no se concretaron. Entiendo que la ley requería de un reglamento para poder precisar
estos estímulos que eran descargables del impuesto sobre la renta para que la industria privada pudiera donar o, digamos, contribuir con los proyectos autorizados por el SENAC. Eso es una deuda que está pendiente, una deuda gubernamental, digamos, para poder generar más ingresos para la industria del cine. Ahora, también tuvimos en la época, no sé, yo recuerdo en la época de los 80, todas esas películas de Miguel Ángel Landa o Gustavo Urdán, es decir, todas esas, llegamos a tener películas, digamos, al menos interesantes, o llegó a haber algún cine con relativa fama, diría yo, al menos interna, El pez que fuma, todas esas películas que de alguna otra manera nos hicieron ver que también se podía hacer cine aquí en Venezuela, ¿no? Claro, porque en ese momento, además, era un movimiento cultural importante en el país. A ver, el cine es la síntesis de muchas artes, ¿no? Entonces, si tú tienes una industria de televisión fuerte, tienes un grupo, movimiento teatral fuerte, tienes un movimiento de intelectuales, de escritores fuertes, al final todos convergen en el cine y te producen películas de calidad. O sea, tú estás hablando de autores que se involucraban también en teatro, de realizadores que también se metían en el cine, en televisión. Tenías mucho oficio, tenías 2 canales de televisión, por decir menos, pero 3 que te estaban produciendo constantemente. Eso te generaba un personal, una experticia técnica, un talento, que la gente era reconocible. Ya, bueno, la estrella de tu novela de las 9 la tenías en una película y te iba a arrastrar gente. Entonces, además tenías un proceso de formación a nivel técnico que mermaba en las otras industrias. Para hablarte además de grandes escritores que escribían buenas obras de teatro y se hacían esas traducciones, o hacían esas adaptaciones a piezas cinematográficas, y eran gente que estaba trabajando todo el año de lo que hacían. Entonces, eso te permitía que 70, 80, 90... esas grandes películas, si tú entrabas en detalle y le ponías la lupa, eran el resultado de una industria televisiva, un movimiento cultural que estaba de alguna forma en constante oficio y retándose. Entonces tu trabajo final era siempre muy bueno. A diferencia de mi época, ya cuando yo empecé a hacer cine, que ya eran movimientos más espontáneos de realizadores por aquí, por allá, que no era no era de una forma industrial, sino era una forma más artesanal. Correcto. En el 70, en los 80 y en los 90 formaba parte de un movimiento cultural venezolano que integraba todas las artes escénicas, y habían realizadores, habían gestores culturales y habían además talentos reconocibles en diferentes áreas del arte, o sea, en teatro, en cine, en televisión, que potenciaban esta audiencia venezolana. Sí, no, y hay que reconocer, hemos tenido, bueno, directores de verdad de prestigio, por mencionar algunos: Román Chalbó, Diego Rizque, Fina Torres, César Bolívar, Rubertelli. Es decir, hemos tenido una camada importante. Creo que uno recuerda siempre no sé, el rol de Bolívar Films, de Cinesa. O sea, hemos tenido algo en cine. Ahora, sin desprestigiar esto que digamos, el mérito de estos directores, de estas películas también. Bueno, yo creo que en mi googleo para este programa, bueno, me enteré que la película más vista fue Secuestro Express de Jonathan, ¿no? También junto con Pelo Malo, no está que El pez que fuma, La casa del fin de los tiempos de Fina Torres, Papita Manitos Ton también fue una película. Papita es la número 1, de hecho. Papita es la número 1. Es la número 1, Rafa, no solamente del cine venezolano, es la número 1 del cine en general. O sea, Venezuela, la película que más se ha visto en las salas de cine es Papita Manitos Ton. No es Titanic, no es ninguna película americana. Fue Papita Manitos Ton. Entonces, ahí te habla que eso ha pasado. Digamos, en los últimos, estos años recientes, sí, históricamente habíamos tenido un reconocimiento importante, pero no como el que tuvimos recientemente. Tú tienes realizadores como Lorenzo Viga, que ganó el León de Oro. El León en Venecia no lo había ganado un latinoamericano nunca, y la gana una película venezolana hace 6, 7 años desde allá. El mismo Gustavo Rondón, súper director, en Cannes, una mirada. Es que tú tenías, bueno, sí, Fina estuvo, han estado, Margot han estado, pero ya hoy en día esos realizadores venezolanos ya es una constante. Hay muchos realizadores venezolanos que tienen esos premios y ese reconocimiento. El tema es que en Venezuela son pocos los que están activos. O sea, todos los que te estoy hablando no viven en el país. Son personas que están fuera. Entonces,
ahí es donde nosotros tenemos que hacer especial hincapié de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Porque no es que no quieren vivir en Venezuela, es que simplemente para vivir del oficio en Venezuela es muy complicado. Y una realidad, y la verdad que sin ánimos de desprestigiar a nadie, pero yo siento, mi percepción es que, bueno, el cine venezolano no ha estado a la altura de otros países. O sea, por ejemplo, yo veo México, oye, todo lo que ha sido la industria del cine en México, hasta con películas sencillas como las películas de Cantinflas, que han sido súper taquilleras en toda Latinoamérica. Yo creo que en ningún país de Latinoamérica se ha dejado de ver películas de Cantinflas. El cine argentino creo que ha estado también muy vanagloriado. Hoy en día, en los últimos años, el cine coreano de Corea del Sur, bueno, ha tenido un auge interesantísimo. En los países nórdicos, en fin. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué aquí en Venezuela no podemos tener un cine de esa altura? ¿Por qué no hemos tenido una película nominada al Oscar, por ejemplo? Tú hablas de otros premios que probablemente para los cineastas sean más digamos, de mayor prestigio, pero al final los Óscares es como, tú sabes, el mundial. El mundial, y es que el que más vistosidad tiene, y bueno, lamentablemente no hemos llegado a eso, y bueno, un poco digamos, lo que quiero tratar de que abordemos es qué nos falta, Ignacio, ¿Qué haría Ignacio Castillo? ¿Qué hay que hacer en la Venezuela que nos merecemos para impulsar el cine venezolano? Y por qué no tener una película nominada al Oscar o una película que gane el Oscar. O, sin ir más allá, y también quiero que conversemos sobre esto, ¿cómo ves tú el impacto de las nuevas plataformas en el cine venezolano? Ayuda, facilita, democratiza el acceso, o lo compleja, o lo hace más complicado. ¿Cómo ves tú ese tema? Pero ¿qué hacemos, Ignacio? ¿Qué haríamos para impulsar el cine venezolano y tener bueno, hay que formar mejor cineastas, tenemos buenas escuelas de comunicación social, cómo generamos recursos? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer en la Venezuela que nos merecemos? Bueno, aquí, obviamente, lo que te voy a comentar es cómo lo veo yo sin ningún estudio, digamos, muy profundo, pero es mi percepción de bueno, que tengo 20 años viviendo en Venezuela, dentro del gremio. Mira, yo siento que Venezuela el mundo cinematográfico tiene algo muy positivo, que el gremio cinematográfico en Venezuela está unido, o sea, y eso se mantiene. Digamos, hay metas en común, hay un objetivo común, y eso ayuda mucho a, si tú mañana vas a aplicar una política pública a un sector puntual y ese sector no está organizado, es más complicado. El sector cinematográfico en Venezuela está organizado. Ese gremio que crea la ley de cine, que crea el SENAC, que crea el Fonprocine, es los cineastas organizados como sociedad civil fomentando el cine en Venezuela. Entonces creo que eso es lo primero, y eso es un punto muy positivo, porque quiere decir que lo que tú vayas a aplicar va a tener una caja de resonancia, va a haber una gente activa que se va a sentir doliente de ese proyecto. Entonces, eso es algo muy bueno. Número 2, hay talento venezolano, hay un proceso de sensibilización generalizado con la industria que tiene muchos años aplicándose. El tema es que mucho de ese talento no está en Venezuela. Son venezolanos, pero no están en Venezuela. Hacen muy buenas carreras profesionales en el mundo del cine y el mundo de la televisión, pero desde otros países. O sea, aquí yo haría un plan de alguna forma de reunificación, de estímulos, de traerte a estos cineastas y a estos realizadores y a estos hacedores de cine al país a seguir fomentando la industria, que estoy seguro tienen la voluntad de hacerlo. La mayoría de los premios que se han ganado los venezolanos recientemente son de autores y de realizadores y de productores venezolanos que no viven en el país. Yo sí haría algo para tratar de traérmelos nuevamente y insertarlos en la industria. Obviamente, aquí clave es el tema del financiamiento para los proyectos cinematográficos. Existe una ley, que en la ley de cine está el artículo 57, donde se está esperando el reglamento para que básicamente las empresas privadas y las personas naturales puedan de alguna forma invertir en el cine venezolano y presentar eso en su declaración como gasto. Entonces, obviamente, bajo la curaduría, la certificación y el monitoreo del Centro Nacional de Autónomo de Cinematografía, del SENAC. Hay un organismo que te profesionaliza esa inversión. Pero eso es clave. ¿Por qué? Porque así
no le acarramos todo al Estado. No es que el Estado tiene que financiar todo. No necesariamente. Sí, eso es importante, porque alguien te pudiera decir, bueno, ¿y por qué el Estado tiene que preocuparse en el por eso? No, mira, esto es un tema de libre mercado, pero sin embargo, bueno, la realidad es, al menos en mi percepción, incluso en el cine argentino, español, mexicano, siempre está el fomento del Estado o de instituciones del Estado que ayudan o sea, el Estado de alguna forma, toda política de Estado tiene que fomentar la cultura en general, digamos, y sí debe haber un aporte, pero no debe ser exclusivo, o sea, solamente del Estado. ¿Por qué? Porque hemos visto ejemplos de industrias cinematográficas que han crecido gracias a eso también. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en Colombia lo ves. En Colombia, al lado, están produciendo de locos la base de Netflix, la base de muchas productoras grandes con mucho talento venezolano. Vale acotar, se hace porque hay una ley ahí que estimula justamente eso, que la gente invierta en proyectos audiovisuales, en cinematografía, en series, y en beneficio de la empresa privada lo hace y en beneficio a que la industria crezca. Y eso al final te genera trabajo también. Claro. Cuando tú haces una película, tú no haces una película tú solo, tú involucras una cantidad de gente. O sea, eso de alguna forma, esa plata que tú inviertes, la ves también en producción, en trabajo, en otras áreas de expertise también. Entonces, ahí yo siento que hay se puede destrabar eso rápidamente. Esa ley está en la asamblea, ese reglamento se ha discutido y incluso con la asamblea actual se está hablando de abrir esa discusión. El reglamento, bueno, el reglamento le corresponde al presidente de la República. Es decir, ya la ley existe, el presidente lo que tiene es que a través de un reglamento completar los detalles de la ley, que es cómo operaría ese estímulo. Y bueno, ojalá, yo creo que ahí desde la ANAC, el SENAC deberían o se debería tratar de seguir impulsando eso para ver si se puede hacer una realidad y eso puede generar más recursos, porque siento además que, por ejemplo, la entrega de Oscar de este año nos demostró con Anora que las películas de bajo presupuesto pueden llegar. Yo creo que eso es algo que los Óscares querían demostrar. El cine independiente lo vamos a considerar. Creo que, de hecho, los que recibieron el Oscar decían, bueno, con 6 millones lo logramos, es posible, anímense. O sea, fue básicamente la conclusión de la noche, ¿no? Claro, igualmente son 6 millones de dólares una película independiente. ¿Cómo costaría aquí levantar 6 millones de dólares? Sí, no, 6 millones de dólares es independiente y bajo presupuesto fuera de Venezuela. Dentro de Venezuela es una gran película, ¿no? O sea, pero también, bueno, son 6 millones de dólares, pero son 18 millones de dólares en promoción, que eso no lo dicen, pero ¿qué quiere decir esto? Yo sí siento que hoy en día hacer cine es el lenguaje cinematográfico como tal. No necesariamente necesitas una cámara o un equipo puntual, es manejar el lenguaje cinematográfico para hacer cine. Y yo sí siento que hoy en día, con todo el proceso de las cámaras que existen, todo el proceso, esa relación directa que hay con las plataformas de streaming, esa relación directa que hay con tus propias plataformas de difusión, sí hace que el contenido cinematográfico sea más accesible para todo el mundo, para el que lo hace y para el que lo consume. O sea, las plataformas están ayudando. O sea, por ejemplo, sí, claro. Entiendo que tu documental de la Danubio lo adquirió una plataforma, creo que Apple, sí. Y le dio un impulso internacional y una cantidad de visualizaciones, sí. Que seguramente no te lo imaginaste al principio. Entonces, tu percepción es que ahora es más fácil con estas plataformas que para llenarse de contenido tienen que estar buscando y comprando material en todas partes del mundo. ¿Eso es así? Sin duda. A ver, las plataformas no solamente compran material realizado, sino sobre todo invierten mucho en procesos en desarrollo, que ellos puedan ser los dueños de ese contenido, que al final es la rentabilidad que ellos obtienen de ese proyecto. Digamos, para ellos no es tanto negocio comprar un producto ya finalizado, porque tienen que negociar con un autor. Prefieren ellos, digamos, tener control, como siempre se hace con los estudios. Pero sí, es mucho más probable hoy en día, porque hay bastantes plataformas de que llevar a cabo un proyecto cinematográfico que lo que era hace 20 años, sin duda. Ahora, ¿cuál es el futuro? Pensando ya nuevamente en Venezuela. Yo creo que en Venezuela es nuevamente tratar de impulsar a través de este tipo de leyes estímulos financieros que le permitan al realizador hacer sus películas, fomentar la industria, y eso de alguna forma te va a abrir otras puertas. Te va a abrir, de repente el día de mañana va a existir una plataforma de streaming venezolano donde la gente le va a querer consumir, porque si hemos identificado que al venezolano, como al brasileño, como al mexicano,
le gustan sus historias y le gusta mucho. Por eso te mencionaba la de Papita Manito Stone. Papita Manito Stone es la película número 1 en Venezuela, incluyendo todas las películas extranjeras. Venezuela, las películas venezolanas taquilleras le va muy bien dentro de su audiencia. Que es lo natural. Lo natural es que la gente, como antes, hace unos años, se moría por ver la novela de las 9 porque eran sus historias. Y al final, yo lo que siento es que este tipo, o sea, tú abriendo esta puerta, puedes abrir una puerta no solamente para ejecutar y hacer más películas, sino también para encontrar a una audiencia. Y eso te va a abrir más trabajo en canales de difusión, en contenido. Ya, por ejemplo, los canales tradicionales tipo Venevisión, Televen, no tienen que pasar los refritos del Chavo del 8 por 20ª vez, sino de repente tienen un contenido que produjo Chavero con sus amigos bien organizado y que la gente le interesa las más. Las universidades, las escuelas de comunicación social, que abre todo. Que tengan todos contenidos accesibles y tal. Entonces, eso, además hay una audiencia. O sea, el cine venezolano ha demostrado que, no solamente el cine, la televisión, el teatro, te ha demostrado que hay una audiencia que sí le interesa esa historia. Al final, es lo que pasa con los periódicos también. Tú ves un periódico local, vende mucho más que un periódico que te habla a nivel internacional de lo que está pasando, porque te interesa el día a día. Y las historias, y nuestras historias, nos interesan mucho a nosotros y no las estamos viendo. Nosotros siempre estamos refiriéndonos a historias que tocan una realidad, o por lo menos recientemente, ajena a la nuestra. Entonces, y nosotros tenemos muchas historias que contar. Y hay una audiencia ahí. Y entonces, ahí es donde yo digo, no solamente estamos dando la oportunidad a que los cineastas y la industria cinematográfica puedan hacer sus películas, sino también a que los venezolanos nos reencontremos con nuestras historias. Correcto. Que eso es súper importante. No necesariamente con esto voy a historias de denuncia, no, a la diversidad que tiene el cine venezolano. El cine venezolano tiene diversidad, mucha gente... El humor venezolano es muy característico. Es clave y la gente sigue haciendo referencia de eso. O sea, entonces yo creo que la temática es libre, pueden hablar de lo que quieran. Yo soy totalmente pro de que se cuenten todas las historias como tienen que contarse. Pero sí vale la pena contarnos las historias, porque eso nos lleva a un proceso de reflexión como sociedad que al final hace que seamos mejores ciudadanos. Esa es la verdad. Y yo sí siento que hay un vacío. O sea, nosotros, nuestra referencia cinematográfica, nuestra referencia en la literatura, nuestra referencia en el teatro, no pueden ser referencias de hace 25 años. Pero también lo nuevo es bueno conocerlo. O sea, eso que te estoy diciendo de estas películas que han ganado festivales internacionales, que les ha ido muy bien, no tienen una audiencia en Venezuela porque no lo tienes construido, porque no tienes canales de difusión que la gente, voy a ver la última buena película venezolana, no tienes ni idea, no sabes cuántas películas se están produciendo en Venezuela. En México, ahorita hablabas de México, hablabas de Brasil. Brasil se ganó su primer Oscar este año. Es una industria que te hace por lo menos más de 150 películas al año. Ni hablar de España, ni hablar de México. Venezuela, ¿cuántas películas al año hace? No llegan a 10 películas. Entonces ahí tienes. Y son películas que son siempre con coproducciones, son películas venezolanas, pero slash mexicana. Entonces, oye, ¿cómo vamos a ganar un mundial? ¿Cómo vamos a ir al Oscar cuando tienes tan poco producto? Puedes tener unos cracks, pero al final necesitas volumen. Es como el mismo ejemplo de fútbol. Si tú no tienes una buena liga interna, ¿cómo tú pretendes que tu equipo nacional vaya? Tú necesitas que fomentar tu liga interna. Y de alguna forma también forma parte. En cine venezolano, tú quieres llegar al Oscar, bueno, vas a tener que hacer 200 películas al año, porque una va a funcionar. Pero tienes que sacar bastante, porque si no, ¿cómo lo haces? Y tu percepción, yo sé que tú estudiaste afuera, Ignacio, tu percepción de las escuelas de cine en Venezuela, ¿tienes noticias o tienes referencia? ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Hay algo que mejorar ahí? Súper. Sí. O sea, hay un tema con el proceso de formación, y bueno, imagínate, tú eres profesor y lo puedes ver. El estudiante hoy en día se prepara mucho. El curioso al no curioso se distancian demasiado, porque tienes tantas herramientas de formación propia o referencias y en el cine más. Entonces yo me quedo loco a través de Palos Panas, que pasan muchos pasantes, muchos chamos que están formándose, la cantidad o sea, el nivel de exposición que tienen esos chamos hoy en día en comparación con lo que tenía uno en esa época es abismal. Entonces sí hay, y hoy en día en Venezuela las escuelas de cine siguen siendo escuelas formativas importantes. Sí, está la Escuela Nacional de Cine, está la Escuela de Mérida, está la Escuela de la UCB. Son escuelas que son referencia y de ahí sale gente con mucho talento. O sea, eso sigue estando. Ahora, yo lo que siento es que falta materializarlo. Tienes muchos egresados de cine o de comunicación que termina oyéndose del país o dedicándose a otra cosa. Porque no hay una industria. Yo creo que aquí el trabajo es
fortalecer la industria, alimentar a las personas, darles trabajo a estas personas para que se sigan formando dentro de la industria cinematográfica y que eventualmente puedan hacer sus películas. Y lo que te digo, hacer cine no es solamente hacer películas. Hacer cine es mucho más que eso. Es una gestión cultural que permita que crear una audiencia, crear canales de difusión, crear procesos de formación que se puedan sostener con el tiempo. Y en Venezuela se ha hecho antes, o sea, no es que no se ha hecho, sí hay referencias de lo que se puede hacer. Lo que pasa es que en este momento está todo muy mermado. El SENAC antes, gran parte del financiamiento de lo que el SENAC invertía era en talleres y en formaciones. Y yo creo que eso hay que volver a hacerlo nuevamente. Pero no hay nada que forme más que hacer una película. Claro. O sea, si el día de mañana Adrián va a hacer una película y yo pongo a mi hijo pasante en esa película, ese chamo va a aprender más que cualquier escuela de cine. Claro. Entonces, haciendo se aprende. Y es lo mismo el maestro Abreu, hablando del sistema. El maestro Abreu era uno tocando es que aprende. O sea, uno haciendo es que aprende. Y tú puedes hacer mucha teoría en las escuelas de cine, pero si tú no estás haciendo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque no aprendes lo mismo, no aprendes igual. No, y lo que dices tú, digamos, llegamos a tener, por ejemplo, una industria de telenovelas sumamente importante, que era un producto de exportación de ahí se increíble. Y bueno, y seguramente de ahí, yo no sé si Edgar Ramírez salió de ahí, pero yo sé que muchos actores, Luis Jerónimo Abreu, muchos actores venezolanos que han hecho cine, Juan Carlos García, todos estos... Y directores, La Mata, el Rómulo, lo que estabas mencionando tú, el Pez que Fuma, o sea, todos te hacían el oficio de la televisión. Y en esa época, imagínate ahorita que lo que tú ves en Netflix es muy cinematográfico, muchas de esas series son hechas, pero con muy buena calidad. O sea, nosotros ya lo estábamos haciendo en los 90, imagínate ahorita, ¿cuántos realizadores no tuvieses venezolanos haciendo televisión y cine en simultáneo y teatro? Y una audiencia cautiva, no tengo duda que tuviese una audiencia cautiva. Y seguramente con carácter de exportación, porque si lo hacíamos en esa época, no tengo duda que ahorita lo hubiésemos hecho, porque ya tienes muchos años más de escuela. Que antes no, antes eran los pioneros. Antes las referencias eran, bueno, lo que tú veías afuera. Pero esta generación, digamos, esta nueva generación de directores, no te estoy hablando de Luis Alberto Lamata, te estoy hablando de repente de un Gustavo Rondón. Oye, ellos se formaron con estos ídolos que les daban clase ellos mismos. Eran tus referencias. Yo, por ejemplo, mi primera película fue La Virgen Negra, pero mi director de arte era Diego Rizquez, que tenía 6 películas. Yo me sentaba con Diego Rizquez 5 minutos y aprendía lo que no aprendí nunca en una escuela de cine. O sea, ellos, los pioneros de la industria cinematográfica venezolana, formaron una generación que somos nosotros. Y hay mucha de esa gente que si tuviese la oportunidad de tener oficio en televisión o lo estuvieses aquí haciendo cine y teatro, feliz de la vida. Lo que pasa es que no tienes la... Sí, no, sin duda. Digamos, yo creo que es una industria importante en la que vale la pena invertir, no solamente por razones culturales, por razones de divulgación de valores, yo creo de respeto a nuestra idiosincrasia. Creo que es algo sumamente necesario. Ojo, yo hablo de un fomento sin intervención ideológica, por supuesto. Claro. Fomento libre y donde además no haya censura. Tú fuiste víctima de una censura, mi criterio, ilegítima, que de alguna otra manera, bueno, son cosas que van creando desestímulo más bien a esta industria. Pero creo, o mi percepción oyéndote, es que estas nuevas plataformas están dando oportunidades para que haya, o para que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan intentar canalizar su pasión a través de nuevas oportunidades que puedan para poder exportar nuestros valores, o no solamente exportar, sino para nosotros reconocer nuestros valores cívicos dentro de nuestro territorio. Pero Rafa, además lo chévere que tiene esto, más allá de que brindas más oportunidades, ventanas de difusión, es que además generas un hábito en tu audiencia que no tenía antes. ¿Qué quiere decir eso? Tú, por ejemplo, vas a ver una película. Tú antes veías 1 o 2 películas al mes buenas. Ahorita tú estás esperando, por lo menos, o sea, ya la audiencia quiere 4 películas buenas al mes y 3 capítulos buenos de serie. O sea, ya tú tienes una audiencia que tú tienes que alimentar. Entonces eso es buenísimo. O sea, ya es... Antes no, si te hacemos un ejercicio para atrás, tú decías, bueno, tú esperabas las 5, las 6 películas buenas. No quiero ver una película buena. Tú prendes cualquier serie y ves un capítulo y dices, ¡wow! Claro, esa serie se tardó 2 meses en hacer ese capítulo. Pero tú la viste hoy
y la quieres ver, vas para el baño y quieres ver otro capítulo exactamente igual. Entonces ya tienes una audiencia que sabe eso, que espera eso, entonces es buenísimo. Tú necesitas, ya creo que como política de Estado, tú necesitas fomentar contenido, producción de calidad y hacer las bases para poder sostener una audiencia como esa, porque si no la vas a perder. Va a llegar un punto que tú nunca le vas a hablar a los venezolanos. Los venezolanos le están hablando desde afuera, pero tu misma audiencia tú no le estás hablando. Y ya estamos atrasados en eso. Entonces, yo estoy seguro que tú te vas a Brasil, tú vas a Colombia y tú vas a México y ellos consumen contenido propio, además del contenido internacional. Correcto. Que tú no lo estás haciendo hoy en día aquí, más allá de lo que tú ves en deportes o alguna cosa muy puntual. Y son referencias importantes, no estamos hablando de Noruega, no estamos ni de hablando Francia, estamos hablando de países vecinos a los que durante mucho tiempo les llevábamos muchas ventajas en muchísimos aspectos y que bueno, por muchas razones hemos entrado en unos retrasos importantes, pero tomo la referencia. República Dominicana, Rafa. Sí. República Dominicana produce prácticamente, o sea, la cantidad de películas que ellos hacen es bárbaro. O sea, te estoy hablando de que pueden llegar a 100 películas al año. Tienen la ley de estímulo igual. Es República Dominicana, ¿ok? O sea, sí. Tú dices, no te puede entiendo, ser. No hace falta decir más nada. Te entiendo. Nos encanta República Dominicana, exacto, pero ok. Pero una playa. O sea, es lo que te digo. Entonces, sí hay. O sea, y yo siento que en Venezuela hay talento. Las escuelas están bien, obviamente. La mejor escuela para mí en el mundo cinematográfico es haciendo películas, es estando ahí. Y tienes ejemplos buenos de movimientos culturales que sientan base, que producen una transformación social. Y aquí voy con el sistema de orquestas y coros que existen en el país. Que hay más de 443 núcleos / escuelas que fomentan más de no sé cuántas orquestas, son más de 1.200 chamos estudiando música que te producen una transformación social importantísima a través de la música. Lo mismo lo puedes hacer en el cine y en las artes audiovisuales. Entonces, hay que... Eso, claro, eso implica empezar de abajo, formar digamos, la estructura desde abajo, y que creo que es como debería ser, porque también hay otra alternativa que es el milagro, que yo llamo, bueno, pegaste una película buena, vamos a suponer, imagínate que Secuestro Express hubiera ganado un Oscar o una cosa, y a raíz de esa sensación de un caso, entonces la gente te emule y empiece, digamos, el efecto cascada. Esa pudiera ser la otra forma. A mí me gusta más la primera, la de ir por las bases, digamos. O las dos. Sí. O las dos, porque hoy en día tú tienes un personal calificado que puede competir. O sea, en Venezuela no es que no existe la experticia, existe. O sea, tú puedes conseguir en Venezuela ese director, ese guionista, ese que te lleve esa película, la puedes. Lo que tienes que abrirles puertas. Y mira, y ese productor musical, acuérdate que estamos con Adrián Van Workum aquí, entonces tenemos que reconocer que también hay quienes hacen música buena. Bueno, imagínate, así pasa. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el sistema? Entonces, yo cuando me fui de gira con ellos y le preguntaba a Asconas Hall, que es la agencia de representación musical más importante del mundo, en música académica, música clásica, que existe desde 1800. O sea, te estoy hablando, ellos llevan a Yo-Yo Ma, todos los grandes los llevan ellos, ¿no? Al CEO le pregunté, ¿cuáles son para ti las 4 o 5 mejores orquestas del mundo? Me nombró 3 orquestas europeas, una orquesta norteamericana, y me dijo, y puede estar entre las top 3, la Sinfónica Simón Bolívar. Ahí metido, porque tienes un proceso, obviamente, de formación brutal, pero también tienes la experticia ahí, que lo pones a competir. Digamos, a nivel musical, Venezuela está volando. A nivel de tanto compositores, como productores, como gente que toca. Pero tienes la base. Entonces, en cine no estamos ahí porque no tenemos tanta gente, pero sí hay talentos. O sea, Rafa, te lo juro, hay esa industria cinematográfica que hablamos de los Estados Unidos, que hablamos de México, que hablamos de España, que hablamos de Italia, que hablamos de Francia, que hablamos de Brasil, le métele la lupa, vas a conseguir por lo menos 8 o 9 venezolanos allá adentro, ya sea en fase de postproducción, en producción, actuando. Entonces, vamos a traer los incentivos, vamos a traerlos para acá, porque te lo juro que todos se montarían mañana para venirse para acá. Claro. Toda la industria de videoclips que se generó tanto revuelo hace unos años, los pioneros eran los venezolanos. Los guiones que están reventando en Netflix, en lo que son las series televisadas grandes, son venezolanos. O sea, es un tema de que cómo nos los traemos nuevamente, cómo los incentivamos y cómo alimentamos la industria venezolana, sobre todo para, obviamente, formar, pero también para nosotros crear tejido social e identificarnos con historias que son como nosotros.
O sea, Anora me parece una súper buena historia, pero te lo juro que nosotros tenemos tantas historias que, coño, vale la pena contarlas. Y estoy seguro que tú me le tocas la puerta a varios guionistas, a buenos realizadores venezolanos, y todos te tienen 2 o 3 guiones que tú los lees y te quedas frito de lo buenos que son. Sí, no, es que hace falta rescatar lo nuestro, sobre todo, mira, con la censura y, por ejemplo, hablando del humor, la ida de Radio Rochela, de Joselo, de todos esos programas que nos identificaba como venezolanos, o sea, que reflejaba el humor nuestro y que le daba una cobertura muy generalizada. Hoy en día, bueno, sí, las redes hacen lo propio y uno ve esos talentos venezolanos regados. Me acabo de acordar de esta niña, la Hausman, que creo que fenómeno. Es una fenómeno. O sea, digamos, hay tantos ejemplos que no quiero ni nombrar gente porque se me va a quedar por fuera mucha, pero te compro la idea de que el talento existe, que hay que buscar las formas de cómo traerlo, de cómo canalizar, y qué buena referencia haces, Ignacio, del tema del sistema, porque en el fondo lo que nos estás diciendo es, mira, se puede hacer, si lo hicimos en la música, ¿por qué no lo podemos hacer en el cine? Tenemos el talento, es una cuestión de organizarnos, programarnos para lograr hacer lo mismo. Perdón por ya sé que estamos cerrando, pero te quiero dar un ejemplo. Gabriela Rodríguez Zuluaga. Gabriela Rodríguez Zuluaga es una venezolana productora que ganó el Oscar. La productora de Alfonso Cuarón, la productora general de Alfonso, lo que hace Alfonso Cuarón es venezolana. Es una tipa que además que ama Venezuela, viene a cada rato, tiene un movimiento que se llama Jevas, que forma parte de ella, que es un movimiento de cineastas, de mujeres venezolanas en todo el mundo, pero no solamente venezolanas, son latinas. Y ella es una cabeza. Tú me dices, no hemos llegado al Oscar. No, es que ya ganamos un Oscar. O sea, Gabriela se levantó y ganó el Oscar ella como productora. O sea, y te estoy hablando de hace 2 años. Fue la productora de Roma, es la productora de Alfonso, de los grandes proyectos. Ves en Apple TV la última serie, el crédito principal, productora, es la cabeza, es la presidenta de la empresa. Claro. Es Gabriela Rodríguez. Entonces, fíjate, ese tipo de talentos como productores. Pero también tienes en otras áreas. Claro, pero es como que me habías dicho lo del Oscar y me quedé dije, no, espérate, perdón, sí lo tenemos, sí tenemos un Oscar. Es Gabriela, pero es ¿cómo lo fomentamos? Gabriela, que además es amiga personal, te aseguro que ella tiene un incentivo mínimo para venirse para acá y no la sacas de Caracas, porque además es amante de Caracas y viene a cada rato. Entonces, están, Rafa, están. Qué buena noticia, porque siento que, tenemos el talento, o sea, pareciera que tenemos todo, lo que nos falta es, bueno, sí, organizarnos, cómo incentivar ese regreso de ese talento, cómo buscar financiamiento, y yo creo que eso además va a generar un efecto cascada, porque en el momento que arranque y que empieces a ver buenos resultados, esto no debería parar, y yo creo que no hay razones para estar tan lejos de lo que hace Colombia, Brasil, México. A mí siempre el cine mexicano porque tiene años el cine. Es top. O sea, México está allá arriba con Estados Unidos, con India, con Francia. O sea, ellos están en un... Claro. Ellos de verdad son... primer mundo. Pues, primer mundo. Y bueno, pero un proceso que tú lo habías mencionado inicialmente, que de evolución que deberíamos como que seguir ejemplos, sin duda es Corea, pero Corea en todo. O sea, Corea del Sur hay que seguir el ejemplo en todo lo que han hecho. Pero en la industria cinematográfica es impresionante el crecimiento que han tenido. Impresionante. Sí. Pero tiene una industria de televisión muy fuerte que ha fomentado eso. O sea, la base de las grandes películas cinematográficas del cine coreano son su gran industria televisiva. Su contenido de televisión es lo mito. O sea, es muy bueno. Entonces, ese es el sostén. Eso al final es el sostén de la industria cinematográfica. Qué bueno. Bueno, Ignacio, muy agradecido. Que nos quedamos esperando ese documental del sistema. ¿Para cuándo sale ese? Final de año. Están en los 50 años del sistema, celebrándose todo el año. Cierran los 50 años del sistema de orquestas y coros con el documental que estamos haciendo. Qué bueno, qué maravilla. Te deseo todo el éxito del mundo. Además, no pierdo la esperanza de que pronto podamos ver el Inca. En Venezuela, sí. En Venezuela, sí. 100%. Yo creo que esa censura tiene que levantarse algún día. Y bueno, te deseo todo el éxito del mundo. Muy agradecido, Ignacio. No vale, Rafa, feliz de formar parte del podcast y chévere encontrarnos nuevamente contigo, con Adrián, y bueno, todo el éxito con esta nueva temporada primera y nueva etapa de podcast. Todo lo mejor. Bueno, y llegamos entonces al final de esta tertulia. Por supuesto, este programa ha sido posible gracias
a la generosidad y profesionalismo de mi amigo Adrián Van Workum, quien nos apoya en todo el proceso de grabación y edición, y a la gente de Nats Publicidad. Recuerden, si les gustó este programa, háganoslo saber, por favor, y no se lo reserven solo para ustedes. Ayúdanos a difundir este proyecto, y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que debamos abordar, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @laquenosmerecemos, o a través de nuestro correo electrónico, laquenosmerecemos@gmail.com.